Puntualmente las 22 horas, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos y ya estamos listos para instalar otra mesa de periodistas. Recuerden, estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas por ABC TV. Ya está con nosotros Osvaldo Cáceres porque nos va a hacer el recuento de en realidad qué pasó con el caso Horacio Cartes, que la comisión bicameral que investiga casos de lavado de dinero, específicamente a Darío Messer, bueno, le había convocado en 2 ocasiones, pero no compareció. ¿Qué dice la magistrada al respecto, Osvaldo? La magistrada finalmente dice que la Fiscalía debe intervenir porque se trata de una cuestión de desacato, una figura penal que básicamente no lo va a incluir a Horacio Cartes si sigue esa temática. Yo ya te digo, Javier, a juzgar por los elementos con que se cuentan de que la Fiscalía va a terminar desestimando ese caso, porque el desacato es desobedecer una orden judicial, y acá no hay orden judicial, acá fue una orden del legislativo. Entonces la magistrada Lisi es la que está apuntando mal su decisión. Y yo creo que ella podía haber tomado, vos sabés que es tan complejo esto, y estuve hablando con varias personas, es una ley asistemática esta, es difícil aplicarla. ¿Por qué? Porque el Congreso, esa ley, vamos a ir a los antecedentes, en 1993 se crea, era con otro código penal vigente. Entonces, cuando había otro código penal vigente, o otro código, otra legislación procesal penal vigente, las posibilidades de sancionar eran ciertas. El código de Teodosio González, Javier, hablaba de la figura de desacato y decía el que violara las resoluciones de las autoridades o hiciera caso omiso a las resoluciones de las autoridades. Las autoridades eran todas en aquel momento. Pero entonces el código iba de la mano con lo que decía la ley en aquel entonces. Sin embargo, la figura de desacato se cambió posteriormente. En minutos nos contás a qué se expone Horacio Cartes si es que la Fiscalía abre investigación. El expresidente de la República, Horacio Cartes. Y ya está con nosotros también la señora Gladys Benítez, jefa de Economía del diario ABC Color. ¿Por qué privilegio tengo hoy? El jefe de Judiciales, Fiscalía Policial y la jefa de Economía de ABC Color. Hola, Gladys. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. El tema económico de la semana es sin duda y por supuesto de la fecha de la tarde y esta noche, hasta hace un ratito nada más, estaban reuniendo en el Palacio y también en el Ministerio de Hacienda los empresarios que intentan frenar esta reforma tributaria o por lo menos chutar la pelota hacia adelante. ¿Cuál fue la respuesta? Y la respuesta de Mario Abdo Benítez en la fecha fue: yo no tengo problema, pero va a estar a cargo del Ministerio de Hacienda definir. Y la respuesta de Hacienda es: aquí no hay nada que discutir, vamos a presentar este proyecto de reforma tributaria. Pero Gladys, desde la quincena de marzo que vienen anunciando que van a enviar este proyecto de reforma fiscal y hasta ahora ese proyecto sigue en manos del Ministerio de Hacienda. En otros términos, ¿los empresarios le pueden más a este gobierno? En líneas generales sí, hasta el momento, porque veamos que justamente se postergó la presentación y ahora que vuelve el empresariado a solicitar un mes más de prórroga, la respuesta es: no, vamos a presentar la próxima semana. Al menos lo que dijeron hoy. Vamos a ver si lo cumplen. Bien, con Gladys Benítez estos detalles económicos y también nuestra compañera Vivi Yambay nos va a hacer un recuento de 2 temas internacionales importantes. Ayer fue el primer debate presidencial en España y hoy fue el segundo de Televisión Española y hoy fue de Antena 3. Impresionante la manera en que estos candidatos debatían. Estaba haciendo nada más unas observaciones. Gasto público, impuestos, déficit habitacional y los pactos políticos también son problemas que en España efectivamente se debaten. En otros términos, son los problemas comunes de Iberoamérica, de los países iberoamericanos. Ahí está el debate de ayer, en el que prácticamente se pusieron todos en contra de Pedro Sánchez, el actual presidente español. Aunque seguramente, Javier, en otra proporción es el problema de gasto público. No creo que sea exactamente igual a nosotros aquí en Latinoamérica. No, de hecho, hay muchos cuestionamientos con respecto a las pensiones no contributivas, por ejemplo. Aumenta también la franja poblacional que tiene que ser asistida o la gente que tiene que ir al paro porque están desempleadas. Bueno, todos esos elementos formaron parte del debate y además redujeron la pena que está cumpliendo el expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva,
que recordemos el hecho que haya sido enviado a prisión le impidió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado. Pero todo nos va a contar Vivi Yambay un poco más adelante. Pero también esto ocurrió en Paraguay. El desbloqueo de listas Sábanas sería tratado en sesión extra por diputados. Llanistas y cartistas hicieron el pedido para sesionar al término de la plenaria de los senadores. Este jueves, los legisladores tratarán varios proyectos que proponen desbloquear la lista Sábanas. El titular del Congreso, Silvio Velar, afirmó que si bien la eliminación de listas Sábanas es un hecho consumado, preferiría que los diputados se tomen su tiempo para no aprobar cualquier mamotreto. Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, insta a los integrantes de la bancada a votar por la destitución de Enrique García, Contralor de la República. García enfrenta un juicio político por mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, se sospecha de un acuerdo entre llanistas y abdistas que salvarían al alto funcionario del Estado. El ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, presentó un anteproyecto de ley antichicanas para evitar las numerosas recusaciones que se dan en los juicios con propósitos meramente dilatorios. En el proyecto, el ministro de la Corte plantea establecer un régimen unificado de recusaciones para todos los fueros de la justicia ordinaria y evitar así toda dilación innecesaria. Como todas las noches compartimos el trabajo de nuestro compañero Caló, que nos trae aquí en Mesa de Periodistas. Eso que hace la nena demasiado me recuerda a Cartes, dice uno de ellos. ¿Cómo puede ser escandalizada la esposa? Y es que demasiado pronto le dobló la muñeca a Marito, la nena jugando obviamente. Como que el expresidente Horacio Cartes hace fuerza política para finalmente someter, obviamente, al entorno de Colorado Añetete, muñeca de goma, dice Ratita. Tomando como base la reunión pasada en la que en la propia Asociación Nacional Republicana habían acordado esa unidad de respaldar a Mario Abdo, pero obviamente todo esto tiene, nada es gratis en esta vida, y menos cuando hablamos de pactos políticos. Ya se reflejaron en varias ocasiones que efectivamente votaron en bloque los colorados. Aquella vez que remitieron rápidamente al archivo esta propuesta de Katia González, la diputada, que pretendía dejar un poco sin efecto, en otros términos, las representaciones paraguayas ante el Parlamento del Mercosur. Mañana vamos a ver qué va a pasar con el caso Contralor, por ejemplo, Osvaldo, que él tuvo procesos abiertos también ante la justicia y que mañana finalmente la Cámara de Senadores tiene que votar si lo destituye o no. Y eso es parte del pacto también, Javier. Hay que decir de que este pacto se avisoró o se transparentó o se mostró más públicamente, digo, con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Fue el primer elemento. ¿Votaron todos en bloques ahí? Votaron en bloques, y justamente en el momento que se hablaba de eso. El segundo elemento, y podría darse en los próximos días, pero entró en terna para la Defensoría General Lorena Segovia, de quien se dice es candidata al llanismo. Y mañana vamos a ver qué va a ocurrir en la Cámara de Senadores, pero todo apunta a que Enrique García... Si Enrique García mañana es destituido, ¿gana pulseada Sandra Quiñones, la fiscal general del Estado? Sí, de alguna forma sí. De alguna forma sí. Porque la imputaron. La Fiscalía le imputó al Contralor, el Contralor se molesta, anuncia que va a auditar Fiscalía, Fiscalía recurre a la Corte y dice, no, nosotros vamos a enviar nuestras rendiciones de cuentas al tribunal. Sí, nosotros no podemos ser auditados por una persona que es procesada por la Fiscalía. Básicamente ese fue el argumento de Sandra Quiñones para impedir la entrada de la Contraloría General al Ministerio Público y a su administración específicamente. Bien, gracias Osvaldo, y ya nos adentramos también con nuestro compañero Osvaldo Cáceres. La comisión bicameral que investiga casos de lavado de dinero, específicamente a Darío Messer, en 2 ocasiones convocó al expresidente de la República, Horacio Cartes, para que dé declaraciones. El expresidente les dijo en las 2 ocasiones, no voy a comparecer, pero si ustedes quieren saber algo, me envían el cuestionario y yo les respondo por escrito. Entonces esta comisión, en primera instancia había recurrido ante Alcides Corbeta,
Alcides Corbetta le dijo, sí, ustedes tienen atribuciones de hacerle comparecer a Cartes. Si él no lo hace, entonces tienen que avisarle de vuelta a la justicia. Sí. Y eso hizo la comisión después, Osvaldo. Así es, Javier. Efectivamente, Horacio Cartes, el expresidente, no asistió a la convocatoria de la comisión y allí entró, tenemos que recordar algo, hubo una diferencia entre los mismos miembros de la comisión, porque algunos sostenían de que ya ellos tenían que tomar alguna medida y otros no, que el juez lo debía hacer. La comisión tenía la posibilidad de ordenar su comparecencia por la fuerza. No optaron esa vía, porque la ley dice eso. Entonces, ¿qué dice textualmente, Osvaldo? No, textualmente no recuerdo, pero le da esa posibilidad de ordenar a la comisión a que las fuerzas públicas lo obliguen a comparecer a la persona citada en este caso. Y eso lo dice el artículo 100, si no me equivoco, la ley 137/93, que es del referido año 1993. Y después entran las sanciones, que vos le tenés que, o sea, obligatoriamente la tiene que dictar un juez. Y las sanciones están entre las multas y 8 a 15 días de arresto, tengo entendido. Domiciliario. Sí. Bueno, lo cierto es que fue a la justicia, sí, y Corbetta cayó en el juzgado de Lizy Sánchez, sí, y dijo, yo no tengo atribuciones. Corbetta el que está entendiendo. Corbetta es. Sí. Y sí. Corbetta le dice, no, pero sí, es tu turno. Se pasaron la pelota, así de simple. ¿Y qué es lo que hace Lizy Sánchez? Primero Lizy Sánchez dice al Senado, ustedes tienen que decirme si Horacio Cartes tiene fuero. Y el Senado le envía la lista de los senadores actuales. No le dice ni sí ni no. Le dice con esto, básicamente le está diciendo, le dijo el presidente del Senado, Silvio Velar, estos son los que tienen fuero, porque por eso están en el Senado. Bueno, recibe eso Lizy Sánchez y dice, no, yo no puedo resolver porque esta es una cuestión que viola el derecho a la defensa. Acá no hay una cuestión de que le hayamos dado la oportunidad a Horacio Cartes y yo no soy quien para estar otorgándole esa oportunidad, se debe abrir una investigación penal. Y le tira al Ministerio Público la pelota, es decir, se están pasando la pelota, así de simple. La magistrada ya le dice a la Fiscalía, ¿tienen que abrir una investigación bajo esta calificación o solo le dice tienen que investigar? No, tienen que ver este caso, le dicen. No le está diciendo investiguen o no. Vean ustedes si es pertinente presentar una imputación sobre este tema o abrir una investigación sobre este tema. Porque esto es lo que debería corresponder, que el Ministerio Público abra una investigación, porque eso también va a dar la oportunidad de escuchar a la otra parte, de escuchar la defensa y se va a cumplir los presupuestos que dicen o que se dice en la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que ocurre, Javier, haciendo un análisis? Y me cedí un poquitito al inicio nomás por entusiasmarme de este tema, de que se crean leyes especiales y no se contemplan la posibilidad de los cambios que hay en las legislaciones positivas. Esta ley esta data de 1993, recordemos que las comisiones bicamerales tenían mucha fuerza en aquel entonces también, porque hacían investigaciones ya desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, y obligaba a las personas a comparecer. Esa ley tenía la ventaja de que en el mismo Código Penal, aquel derogado Código Penal de Teodosio González, en ese momento estaba en vigencia, establecía de que una persona citada por alguna autoridad, le hace autoridad, podía ser ejecutivo, legislativo, judicial, debía comparecer o se sometía a la posibilidad de un proceso judicial y sus implicancias. Esa ley fue derogada. Fue derogada y la figura de desacato desapareció. Digo, la ley penal desaparece. El Código de Teodosio González entra en vigencia al actual y el actual no contempla la figura de desacato. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia se percata de esa situación y envía un proyecto y se aprueba. ¿Pero qué dice ese proyecto? No comparecencia a la autoridad judicial, hacer caso omiso a la autoridad judicial. ¿Por qué se había derogado la figura de desacato? Porque estábamos saliendo de la dictadura y en aquel entonces todavía teníamos esos resabios y cualquier autoridad te podía citar y te podía meter en lío por esa cuestión. Y la Corte Suprema de Justicia hizo un apartado diciendo no, en realidad cuando hablamos de autoridad debe ser judicial. Y desde 2012 tenemos la figura de desacato, que pena inclusive hasta 2 años de cárcel. Es mucho más fuerte que en la época de Teodosio González. En la época de Teodosio González era multa nada más. Esa es la ley que va aparejada con la ley 137/93 que rige las actuaciones de este tipo de convocatorias de comisiones bicamerales. Pero ¿qué es lo que dice concretamente después entonces la jueza? Bueno, está establecido eso en la ley. Existe una ley de desacato.
entonces la Fiscalía tiene que intervenir. Pero como no hay una orden judicial que le obliga a comparecer a Horacio Cartes, entonces no se podría configurar el desacato. Y voy a ir al final de la película, es lo que va a decir la Fiscalía. Acá no hay desacato, no le citó ninguna autoridad judicial, no va a decir. Se sabe el final de esta película, ahí va a terminar. Y eso sin siquiera entrar a tallar que Sandra Quiñones es fiscal general del Estado, porque en aquel tiempo Horacio Cartes era presidente y fue el que dio el acuerdo constitucional. A mí la gran duda que me queda, Javier, es si la jueza se podía haber animado a dictar esa pena que dice el artículo 137/93. Pero tácitamente la jueza declara esa ley inconstitucional al decir de que no se da la oportunidad de derecho a la defensa. Por eso ella dice, yo no puedo dictar ¿No tuvo coraje para una expedirse? resolución. No sé. Ya no tuvo luego ya, por eso empezó a dar vueltas. Y en pelota tatá, por lo visto. Imagínate que ella le preguntó a la corte si quién era, si era Corbeta o era ella quien tenía que intervenir en el caso. Y la corte le dice, no, sos vos. Es una pelota tatá esta figura, este caso. Esta jueza tiene buena reputación, hay que decir también. No es una jueza que tenga antecedentes por estar manejados por vaivenes políticos. Pero le tocó en esta ocasión un caso político y decidió sacarse de encima sin decir ni sí ni no. Porque eso es lo que básicamente está haciendo. Y decir, la Fiscalía resolve vos, pero con una resolución que ya se conoce cuál va a ser la consecuencia. Imagínate, yo te explico en 2 o 3 palabras y vos me decís, así va a terminar. Y así es. No va a haber mucha vuelta que dar en todo esto. Pero también yo te insisto, y acá me parece que hay muchas cosas que hay que sincerarse. Si la comisión le quería dar una lección a Horacio Cartes por desacatar su llamado, ¿por qué no lo trajo por la fuerza pública? ¿Por qué ellos Podía mismos no lo pedirle hicieron? a la policía, La ley le establece, Osvaldo. sí, la ley le da esa potestad a la comisión, independientemente de la intervención de un juez. Por eso es que Celeste Amarilla le criticaba a Rodolfo Freeman, utilizaba esa figura. Claro, lo que pasa es que también los abogados del expresidente Horacio Cartes se escudaban en que Cartes fue proclamado por el Tribunal Electoral y al ser proclamado ya adquiere los fueros. Bueno, pero eso no lo reconoce el Senado. No, porque tampoco nunca juró, entonces no puede hacer ejercicio de ese derecho que le da la Constitución. Entonces estaban habilitados para ordenar su detención, si esa es la postura del Senado. Por eso te digo, acá básicamente lo que yo entiendo, y nadie lo va a decir esto y nadie lo va a ratificar, pero está diciendo el Poder Judicial, está diciendo, esto es un problema de ustedes. Ustedes podían haber resuelto de entrada y resulta que nos están tirando el fardo a nosotros para que nosotros nos quememos con esto. Entonces, ¿qué pasa? Nos pueden entre ellos dos, le tiran a la Fiscalía. Total, es cantada la figura y la postura que va a tener. Políticamente sabemos que Sandra Quiñones fue nombrada en el cargo por Horacio Cartes, y jurídicamente la ley te habla de un desacato, pero a una autoridad judicial. Bien. No a una autoridad legislativa. En minutos también Osvaldo Cáceres nos va a contar un poco qué pasa con este juicio a Alcides Oviedo, uno de los ideólogos de esta banda criminal que opera en la zona norte del país, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué se dilata tanto este juicio? Y ahí también, vos sabés que estaba todo hecho para el juicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La agrupación especializada recién hoy envió el personal necesario para el efecto. Y los jueces, al ver de que no había seguridad, dijeron no se suspende esto. Alcides Oviedo ni siquiera llegó a viajar a Concepción. Todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas.